En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Justamente ese versículo lo encontramos en uno de los pasajes donde probablemente más se hable acerca de la fe y de exponentes que son hoy día referentes para los cristianos de hoy en cuanto a lo que es creer en Dios. Y de hecho, el primer versículo del capítulo 11 de los Hebreos dice que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es profundo. Si tienen la oportunidad, yo le invito a que puedan leer ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y recuerde que sin fe es imposible. No dice la Biblia que sea difícil, dice es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que para relacionarnos con Dios es fundamental la fe. Y quisiera que reflexionemos, meditemos en algunos pasajes bíblicos que nos dan a conocer niveles de fe. Así se llama este mensaje: niveles de fe. En primer lugar, vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Ahí vamos a encontrar en el versículo 40 que Jesús señala lo siguiente: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Niveles de fe. En este caso, nada de fe. Nivel 0. Este pasaje usted lo conoce seguramente y nos habla de que Jesús les había anunciado a sus discípulos que pasarían al otro lado. La Biblia dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Luego encontramos la expresión que compartíamos hace un momento. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y escuche esto, mire. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Comprendemos entonces que en este nivel 0, nada de fe, ¿sabe? También está asociado a que ellos no conocían realmente a Jesús. Niveles de fe. Ya dijimos, nada de fe. Vamos ahora
al Evangelio de Mateo en el capítulo 14 a ver qué nos señala la palabra ahí. Sabe que encontramos otro nivel de fe. Ahora hay fe, pero es insuficiente, poca fe. Si vemos y leemos el versículo 31 de Mateo capítulo 14, dice la Escritura: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay fe, pero es una fe insuficiente. Hay una traducción donde esta parte dice: confías muy poco en mí. Tú confías muy poco en mí. Niveles de fe. En este pasaje, también reconocido en las Sagradas Escrituras, es Jesús que está caminando sobre el agua. Los discípulos en una primera instancia se atemorizan, se asustan porque creen que es un fantasma. Sin embargo, el Señor les habla, les anuncia que es Él, y Pedro tuvo la ocurrencia, la idea, y le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así que Pedro tuvo esa experiencia de caminar sobre el agua. Jesús le dice: ven, pero algo pasa en el momento donde la Biblia dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento en que la fe fue puesta a prueba, quedó revelado que esa fe era pequeña. Pero había fe, había fe. Recordémonos que Jesús también habló de la fe como un granito de mostaza, algo pequeño, quizás insignificante, pero esa fe puede ya ver resultados grandes. Ahora, la idea no es quedarnos en un nivel pequeño de fe, sino de que la fe vaya creciendo. Ya dijimos, acá lo vemos en estos distintos pasajes, que hay un momento donde el nivel es 0, no hay fe. Pero acá, en este pasaje que estamos hablando ahora, hay fe, pero que esa fe, cuando se puso a prueba, producto de las circunstancias, en este caso, dice la Escritura, el fuerte viento, tuvo miedo, Pedro. Y Jesús le dice muy claramente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Había fe, pero era una fe pequeña. Y fíjese que a diferencia del pasaje anterior, dice la Escritura: y cuando ellos subieron en la barca, se está refiriendo a Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia que hay entre los dos pasajes? Porque en el pasaje anterior ellos se asombraron y se dijeron el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí no había fe, lo que había era desconocimiento. En este pasaje ahora hay fe, una fe que quedó corta en medio de la crisis, en medio de la adversidad, pero había fe. Pero la fe
pequeña dio lugar a la duda, pero fíjese en esto, pero ellos ya tenían una revelación distinta de Jesucristo. O sea, si quisiéramos decirlo de otra forma, ellos ya lo conocían a Él. Porque ahora confirman, a diferencia de la vez pasada, que ellos se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Sabe? Ahora ellos vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No sé si a usted le llama la atención algo en estos pasajes, pero a nivel del conocimiento de Dios, no conocimiento teórico, sino conocimiento encarnado, vivencia, fe, en otras palabras, eso está asociado a cuánto ellos conocían a Jesús. Sí, porque mientras usted más confía en Dios, usted tiene más fe. Claro. Cuando la fe se puso a prueba, en el caso de Pedro, quedó revelado que era una fe pequeña. Jesús estaba ahí. Jesús estaba en la escena. Todo está bajo control. Pero al igual como nos ocurre a nosotros hoy, Jesús también está con nosotros. Jesús está en la escena. Pero ¿no será que cuando se levanta el fuerte viento y vemos amenazada nuestra vida, nos pasa similar porque es poca fe? Niveles de fe. Bien, dijimos nada de fe, poca fe, y ahora pasamos a experiencias de una fe sobresaliente. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Esa es la situación. Es el siervo de un capitán romano. Dice, cuando el centurión oyó, subraye eso, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahí está el primer objetivo. No viene él personalmente, sino que envía a unos ancianos de los judíos. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto. ¿Qué cosa? Ir a la casa. Ir a la emergencia, ir a socorrer a ese siervo del centurión que estaba enfermo, dice la Biblia, y a punto de morir. O sea, es una enfermedad grave, es crítico. Y sigue diciendo la Escritura: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué pasa con Jesús? Dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando estaban cerca, el centurión envió a él unos amigos, ahora son unos amigos del centurión, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Este es un hombre gentil, creyente. Mire las tremendas clases que nos está dando a nosotros hoy. Cuando Jesús ya iba en camino, cuando Jesús estaba cerca, manda ahora a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Por eso no vino él. Mandó primero a los ancianos, ahora a los amigos. Y escuche esto:
pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahí está la fe en ejercicio. Le estás diciendo a Jesús, mira, no soy digno de que venga a mi casa. No soy digno de que una persona como tú, con lo que tú eres, venga a mi casa. Pero sabes, es suficiente con que tú digas la palabra, porque tu palabra tiene poder. Esa es la fe en ejercicio. Dice, y sigue diciendo la palabra, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí hay otro nivel de fe, tanta fe. Porque la fe verdadera, la fe viva, está acompañada por acciones, por obras. ¿Dónde demuestra la fe ese varón, ese centurión? Al decirle a Jesús, tu palabra me es suficiente. Con que tú lo digas me es suficiente. Y Jesús, imagínese lo que significa que el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, Él diga, primero, que se maraville, y segundo, que Él diga que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y sigue diciendo la Escritura, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Tanta fe, otro nivel de fe. Y vamos a el último. Me apasiona a mí esta historia. Mateo capítulo 15, desde el versículo 21, dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ella clamó, no tuvo respuesta. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, esta mujer estaba incomodando a los discípulos. Pero Jesús algo nos quiere enseñar acá. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. ¿Se da cuenta la fe de esta mujer? Esta fe no se quedó ahí solamente en ir a buscar ayuda y decir: no me respondió. Es más, sus discípulos me atendieron súper mal. Querían solamente que me viniera. No. Ella fue persistente. Ella insistió. Dice la Escritura: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire la respuesta de Jesús. Alguien podría decir fuerte. Está hablando de perros domésticos. Mire la respuesta de ella. Ella no dijo: hoy, Señor, me siento ofendida. ¿Cómo me estás diciendo esto? ¿Qué me quiere decir con esto? No. Acuérdese que Jesús sabía exactamente y conocía el corazón de esta mujer. Jesús nos está enseñando algo a nosotros. Por eso esto está acá en la palabra. Fuerte la respuesta de Jesús, si se quiere. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella, ¿qué dice la Escritura? Ella se fue, dijo: bueno, me dijo esto, me trató mal, me sentí ofendida. No.
dice la Escritura, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Pero si ahí está claro, ahí está demostrado en la palabra. Ella fue perseverante, ella fue persistente, ella sabía que Jesús le podía auxiliar, ella sabía que Jesús podía darle esa respuesta, ella sabía que esa hija necesitaba ser liberada, ella sabía que de Jesús podía venir el socorro. Ella, en otras palabras, dijo, yo no me voy a mover de aquí hasta que obtenga la respuesta que necesito. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Y encontramos el tercer nivel de fe, que podemos unir también a la fe de ese hombre centurión. Una fe grande, una fe grande. Ahora yo le pregunto, ¿cómo hoy estará nuestra fe? ¿En qué nivel estaremos nosotros? ¿En qué nivel estará usted? ¿En qué nivel estará yo? Podemos decirle al Señor hoy mismo, Señor, aumenta mi fe. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.